Bien, gracias por estar viendo mi video, por detenerte a ver nuevamente esto que se llama Hablando de la Verdad con Kenny. En este momento quiero abordar un tema muy importante, un tema que le debemos prestar bastante atención y quiero que se comprenda lo más fácil posible. Aunque la gente lo tenga como un enigma, hablar de esto es como un misterio. Y hoy en este video le voy a hablar sobre la muerte. La muerte que mucha gente hasta hace bromas, hace chercha con esto. Dice que la muerte es tan buena, parece ser que es tan bueno allá que nadie ha vuelto a decir cómo es ni nada por el estilo. Pero la Biblia es clara, nos dice qué ocurre con la muerte y qué es la muerte y todo esto. Entonces acompáñeme, venga conmigo a la palabra del Señor, busque su Biblia y meditemos un poco sobre este tema a la luz de la Biblia, que es la verdad, la palabra de Dios. Vamos a ver primero qué es la muerte y cuáles tipos de muerte tenemos y cómo ocurre una muerte y qué pasa después de que morimos. Entonces, para hablar de la muerte debemos remontarnos al principio, a Adán y Eva. A Adán y Eva, en el huerto del Edén, se le hizo una advertencia y se le dio un mandato. Le dijeron, miren, ustedes pueden comer de todos los árboles que están aquí, pero del árbol que está en medio del huerto, del árbol del bien y del mal, no coman, porque el día que coman de él, morirán. Y esto se le dijo a Adán y Eva por su bien. No sé si han notado que nosotros nos cuidamos de no morir físicamente hablando. Cada vez que nos enfermamos, inmediatamente buscamos remedios o vamos al médico, porque nosotros no queremos morirnos. Inclusive cuando nosotros nos quieren hacer algo o algo se cae y va hacia nosotros tenemos un instinto de supervivencia, un instinto de conservación, que a usted le lanza un golpe, usted pone el brazo inmediatamente, porque tenemos un instinto de sobrevivencia. Y esto no es más porque nosotros fuimos diseñados para vivir eternamente. Dios creó al hombre con la intención de que viviera por siempre. La muerte ocurre por la desobediencia de Adán y Eva, que se le dijo que no comiera del árbol. Inmediatamente ellos comieron del árbol, ahí se introdujo la muerte al ser humano. Y eso lo tenemos registrado en la Biblia en Génesis. Después que ellos comieron, Dios les proveía todo. En el huerto del Edén ellos no tenían que hacer absolutamente nada. Hasta las plantas dice que había un rocío que las regaba. Ellos solamente tenían que comer y andar ahí en los huertos divirtiéndose. Nosotros, entonces, cuando Adán y Eva pecó, entonces fue que morimos. Dios le dio esa sentencia y quisieron excusarse y todo eso, pero solamente se le dijo que no tendrían que comer o no tenían que comer del árbol. Y ellos así lo hicieron. Primero comió Eva por culpa de la serpiente, sabemos que es Satanás, que la incitó, entonces le habló del ego, le trabajó en el ego, con que Dios dijo que morirán si comen del árbol. No sabrá Dios que se harán semejante a él. Eso fue en el ego que le trabajó a Satanás a el ser humano, a la mujer, a Eva. Entonces Eva accede a comer y después Eva incita a Adán a comer también del árbol y este comió. Cuando Dios lo enfrenta, entonces cada uno quiso excusarse. Eva acusó a la serpiente, Adán acusó a Eva e inclusive
le quiso echar la culpa hasta a Dios, la mujer que tú me diste. Y así sucesivamente. Pero bien, el caso es que nosotros conocemos la muerte por ese desatino, por esa desobediencia de Adán y Eva. De ahí entonces es que nosotros tenemos que morir, físicamente hablando, porque también tenemos la muerte espiritual, que fue la primera que se produjo en el huerto del Edén. En el huerto del Edén ellos no cayeron muertos inmediatamente comieron, sino que se murieron espiritualmente. Porque muerte no es más que una separación. Nosotros cuando pecamos, hacemos una separación entre Dios y nosotros. Dios no está con nosotros cuando pecamos. Inmediatamente el ser humano peca, está alejado de Dios, está alejado, está dividido, separado con el Creador, el Padre Celestial, porque Dios no va con el pecado. Y tenemos una porción interesantísima en Romanos capítulo 6, en la carta a los Romanos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 6, versículo 23, ahí nos dice Pablo, escribiéndole a los romanos, los hermanos de Roma, mire, y le dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí el Pablo está diciéndonos que cuando pecamos lo que merecemos, la paga de ese pecado es la muerte. Y así mismo se efectúa una muerte espiritual. Nosotros nos alejamos, nos separamos de Dios cuando pecamos. Eso es que cuando nosotros mentimos, cuando nosotros robamos, y así sucesivamente un sinnúmero de pecados. Cuando comemos morcilla, porque comer sangre es pecado. Y nosotros cuando pecamos, entonces nos separamos de Dios. Dios dice, no podemos estar juntos, no podemos estar unidos, porque yo no moro en templo sucio, no estoy donde hay pecado, y por esa razón morimos espiritualmente. Y esa fue la muerte que se efectuó primero en el huerto del Edén. Luego ellos murieron físicamente hablando, y ahí tenemos la historia registrada en la verdad, en la palabra de Dios. Pero bien, entonces debemos comprender, amados, que cuando nosotros pecamos estamos muertos espiritualmente. Y esto es una situación bastante importante para nosotros, o debe ser importante considerar esa decisión de estar muerto espiritualmente. Nosotros decidimos dónde estar y cómo estar espiritualmente hablando. Es una decisión. Satanás te monta el escenario. Las personas son fichas en algunos casos para nosotros ser incitados a pecar, y nosotros debemos tener mucho cuidado con esto, porque de eso depende lo eterno. Nosotros tenemos dos caminos cuando morimos, físicamente hablando y espiritualmente hablando también. Tenemos dos finales, que los dos son eternos. Una es la gloria, la eternidad en la gloria, en el paraíso, en las mansiones celestiales que el Señor preparó y que está preparando lugar para cada uno de los que aceptan cumplir con su voluntad. Y tenemos el otro final también, que es eterno también, en este caso es el infierno, que es una perdición, que es un sufrimiento eterno. La Biblia lo hace en sentido figurado como un fuego eterno donde hay gusanos, pero es para que entendamos, porque no hay otra cosa que nosotros conozcamos aquí habitualmente, físicamente hablando, para que comprendamos que es un sufrimiento eterno. Pero no es verdad que vamos a quemarnos así, de que un fuego literal, porque un alma no puede ser quemada, un espíritu no puede ser quemado, y tampoco un alma le va a afectar un gusano, porque nada terrenal aquí
va para el cielo. Por esa razón inclusive tenemos que ser separados de este cuerpo. Nadie puede ir al cielo con este cuerpo físico, ni al infierno ni a la gloria podrá ir con este cuerpo físico que se corrompe, que se daña, que se pudre, y por esa razón debe ocurrir la muerte, la separación. Porque la muerte física no es más que la separación del cuerpo y el alma o el espíritu que tenemos de vida. Nosotros, cuando leemos en la Biblia, cuando Adán fue creado, se tomó un barro, es decir, lodo, polvo, y se le hizo la forma y se le dio un aliento de vida por la nariz. Sopló aliento de vida a Dios, y eso no es más que ese espíritu, esa alma que tenemos dentro, que nos da esa vida físicamente hablando. Nos podemos mover y respiramos y todo esto. Y cuando eso se separa, entonces, ¿qué ocurre? La muerte física. Nos separamos del cuerpo, entonces el cuerpo queda inerte, sin vida, y ahí es que ocurre la muerte física. Pero podemos estar vivos físicamente y muertos espiritualmente. Cada vez que pecamos, como dije, tenemos una separación, y eso es lo que significa muerte. Cuando pecamos, nos separamos de Dios, entonces estamos muertos espiritualmente hablando. Pero cuando este aliento de vida, ese soplo de vida que Dios nos dio, esa alma se separa de este cuerpo, entonces ocurre la muerte física, que es a lo que todo el mundo le teme, le tiene respeto, lo que sea, y que hablan tanta gente de que nadie ha vuelto de allá. Y entonces debemos procurar estar vivos espiritualmente hablando, para cuando ocurra la muerte física, nosotros tendremos un lugar especial donde ir. Porque debemos pensar de que los dos lugares finales, sea bien o para mal, son eternos los dos. Pero vamos a seguir hablando de la muerte. Entonces ya sabemos que la muerte física puede o es cuando ocurre la separación de ese aliento de vida, de esa alma se separa del cuerpo. Entonces ahí ocurre la muerte física. Pero tenemos la muerte espiritual, que es cuando nosotros nos separamos, puede ser temporalmente, de Dios, porque tenemos esa dicha de que cuando morimos espiritualmente hablando, que pecamos delante del Padre, que hacemos lo que a Dios no le agrada, entonces morimos espiritualmente. Pero eso puede ser temporal, como dije, porque podemos arreglar esa situación. Cuando nosotros entonces nos arreglamos con Dios, que venimos a los pies de Él arrepentidos, humillados, y le pedimos perdón al Señor, entonces nos convertimos para andar en una vida nueva. Es decir, nos arrepentimos de esos pecados que hemos cometido, o del pecado que hayamos cometido. Entonces nos arrepentimos, ¿verdad? Esto debe producir en nosotros el anhelo de arreglar la situación con Dios. Entonces esa tristeza que nos da, o que nos debe dar, de estar separados de Dios, debe producir en nosotros el efecto de querer arreglar esa situación, de querer vivir nuevamente espiritualmente hablando. ¿Y cómo vivimos? Nosotros pedimos perdón al Señor, y en este caso nos bautizamos para ese perdón de los pecados que dice la Biblia, registrado en la palabra del Señor, que nos bautizamos para perdón de los pecados. No es para pertenecer a la iglesia, no es para dar una participación en la congregación, sino es para perdón de los pecados. Entonces ahí el Señor restablece esa conexión, eso que se separó. Dios se separó de nosotros, su Espíritu Santo se separa de nosotros. Entonces ahí vuelve el Espíritu Santo a unirse con nosotros, y ahí en el bautismo mismo, cuando salimos del agua, tenemos vida nueva, tenemos una vida nueva. Y dice el Señor que en su palabra
que cuando nos bautizamos para el perdón de los pecados y nacemos así nuevamente del agua, porque el bautismo es una sepultura, cuando salimos del agua, entonces nacemos de nuevo con una nueva conciencia, dice la palabra, que nos dicta el bien. Y dice la Biblia que no quitando las inmundicias que tenemos en el cuerpo, es decir, no se va a quitar ese anhelo de la carne, de hacer lo que le agrada a la carne, sino que vamos a nacer con una nueva conciencia que nos dicta el bien. Y vamos a tener una ayuda que es el Espíritu Santo de Dios, que nos va a ayudar a actuar correctamente, para seguir viviendo, para seguir estando vivo espiritualmente. Entonces, debes analizar, debes pensar en este momento si estás muerto o si estás vivo. Si estás muerto, debes arreglar esa situación con Dios, porque si viene la segunda muerte, que vamos a hablar de eso en un momento, entonces viene la segunda muerte, tú estando muerto espiritualmente hablando, llega la segunda muerte, entonces te irás al infierno, te irás a un lugar de tormento para toda una eternidad. Y de eso es que debemos procurar debemos procurar evitar que suceda la segunda muerte estando muerto espiritualmente. Bien, tenemos en la Biblia registrado un caso de un hombre que no vio una muerte física. Es decir, que estuvo tan vivo espiritualmente hablando que el Señor no le permitió ver una muerte física. Y es el caso de Enoc. Vamos a leer esa porción. Enoc, habla la Biblia en Hebreos, en la carta a los Hebreos, Pablo escribiéndolo a los hermanos de los Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 5, Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 5, nos dice la palabra ahí: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, lo que dice ahí que Dios en un momento determinado se tuvo que llevar a Enoc sin ver la muerte física, sin separarse físicamente hablando. No se hubo una separación de que no cayó muerto y que de ahí se fue, no. Dios transformó el cuerpo de Enoc y se lo llevó aún estando vivo físicamente hablando, porque estaba conectado con Dios, estaba adherido a Dios de una forma tal que él quería agradar, y mientras más agradaba al Señor, más deseo de seguir agradándolo él tenía. Y llegó un momento en que Dios dijo: así, con ese cuerpo, tú no puedes estar más cerca de mí. Por tal razón, ven, yo te voy a llevar. Y lo traspuso. Es decir, Dios transformó ese cuerpo espiritual en un cuerpo celestial y se lo llevó para el cielo. Lo mismo sucedió con Elías. Elías también fue llevado al cielo en un torbellino, dice la palabra, y fue al cielo. Y es un privilegio que tuvieron esos dos personajes, porque por ejemplo, el único que vio a Dios estando vivo, físicamente hablando, fue Moisés, y fue que Dios le dijo: mira, ponte detrás de esta roca y por ese hoyo tú vas a ver, yo te voy a permitir verme, pero solamente la espalda, y yo voy a poner mi mano, porque tú no puedes ver la gloria y quedar vivo, no puedes ver mi gloria y quedar vivo así, porque con este cuerpo tú no puedes verme. Y Dios le permitió verlo. Inclusive después murió y Dios tuvo que esconder el cuerpo de Moisés, porque estuviéramos todavía andando con el cuerpo de Moisés en peregrinaje, como ahora hoy es el día supuestamente de la Virgen de la Altagracia, hacen peregrinaje con ella al hombro. Imagínense que Dios hubiese dejado el cuerpo de Moisés aquí en la tierra, todavía estuviéramos andando para arriba y para abajo con ese cuerpo. Pero bien, este no es el tema. El punto es, amados, que Enoc no vio una muerte física.
sino que Dios traspuso su cuerpo para llevárselo, porque Él quería estar siempre más apegado de Dios, unido a Él, y Dios dijo, bien, pues vamos a solucionar esto, y se lo llevó. Y ahí tenemos la palabra en Hebreos que nos dice esa gran verdad. Entonces, amados, nosotros tenemos que saber que debemos estar vivos espiritualmente para poder estar en la presencia del Señor más luego. Y yo sé que en el fondo todos queremos ir a un lugar bonito, a un lugar de paz, a un lugar hermoso después que partamos de este mundo. Porque, crea usted o no, hay un lugar más allá. Y tenemos ahí evidencias suficientes de hombres que creyeron esto e hicieron todo lo posible por ganarse ese lugar. Es decir, porque para que Dios vea su trabajo, vea su deseo de estar en los cielos y le tome en cuenta. Entonces, trabajaron para ello. No es que merecemos llegar a los cielos, sino que Dios en su infinita misericordia nos ve con ojos de piedad, de compasión, y nos regala ese lugar, nos prepara ese lugarcito allá en las mansiones para que donde Él esté, nosotros también estemos. Si anhelamos, si buscamos agradarle, claro está. Porque como dije, podemos estar muertos espiritualmente, que no es más que una separación de Dios y nosotros y nuestra alma, por no agradar su designio, por no complacerlo a Él, por no hacer su voluntad. Entonces, cuídate de eso, cuidémonos de eso, porque queremos ir a un lugar bonito. Y aunque usted no lo quiera creer, o lo crea, miren que mucha gente dice no creer en Dios, pero la misma historia se divide en antes y después de Cristo. La historia está dividida en eso. Tenemos muchísima evidencia de lo que dice la Biblia que ha pasado, que ha ocurrido. Entonces, lo más sencillo, tenemos ahí el arco iris, que la Biblia lo registra como una señal de que Dios no va a acabar el mundo más con agua. Y tenemos el arco iris, aunque los científicos digan que es la luz con la gota de agua que se ocurre por eso, bla, 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 bla. La Biblia nos dice que es la señal, un arco que puso el Señor para decirle a nosotros, miren, yo me arrepentí de haber acabado el mundo con agua y me dolió mucho haber exterminado al hombre con agua, y por esa razón pongo mi arco como señal de que no voy a hacer eso más nunca. Entonces tenemos señales de que lo que dice la palabra de Dios se cumple y es real y es así. Entonces, amados, en la Biblia tenemos que hay un lugar donde van a morar las almas cuando ocurre la muerte física. Cuando este espíritu, esta alma, se separa del cuerpo, ocurre una separación, ¿verdad? Entonces el cuerpo se queda aquí, lo enterramos, lo metemos en un nicho, lo incineramos, lo que sea, y sabemos que ese cuerpo está aquí, pero la parte espiritual va a un lugar, y ese lugar es llamado Hades. Y la Biblia registra todo lo que ocurre. Lo que pasa es que nosotros no escudriñamos, no queremos creer lo que dice la palabra del Señor, y simplemente optamos por lo más fácil, lo más sencillo. No hay más nada después de allá. Después de que morimos no hay más nada. Y no es así. Hay algo más después de la muerte. Entonces, después que ocurre la separación del cuerpo y el alma y el espíritu, vamos a ver lo que ocurre. Bien, entonces, dice la Biblia, en varias porciones que vamos a leer, dice Santiago. Primero vamos a abundar un poquito más sobre lo que es la muerte espiritual, que es la complicación. Es lo que afecta el más allá. Dice Santiago, busquen en la carta a los Santiago en el Nuevo Testamento. Santiago capítulo 1, en el versículo 15, nos dice la palabra. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz
al pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Sencillamente, él lo plasma, Pablo escribiéndole a el hermano Santiago, le dice, mira, nosotros cuando de nuestros deseos, nuestros propios deseos carnales, que es la concupiscencia, dice ahí, entonces la concupiscencia después que ha concebido, es decir, después que surgen los deseos de este cuerpo, después que nosotros decimos, wow, me gustaría esa mujer, pero esa mujer, por ejemplo, es casada, y el deseo dice, wow, me gustaría estar con esa mujer. Y entonces ahí ya concibió la concupiscencia. Eso es lo que dice Pablo ahí. Después que la concupiscencia después ha concebido, da luz al pecado. Ya yo pequé con ese deseo. Yo querer estar con esa mujer es un pecado. Ya ese instinto, ese deseo de la carne, ya me hizo pecar. Entonces, cuando ya yo lo consumo, es decir, que estoy con esa mujer, yo doy a luz a la muerte. Es decir, Dios ya se separó de mí porque Dios no está con una gente pecadora. Cuando pecamos, nos separamos de Dios. Dios no le agrada que nosotros pequemos. Y pecar es saber hacer lo bueno y no hacerlo. O es la transgresión de la ley de Dios. Es decir, Dios nos da una ordenanza, Dios nos dice qué hacer, qué no hacer. Y cuando nosotros incumplimos eso, entonces nosotros pecamos. Y mucha gente, lamentablemente, nosotros pecamos a diario. Por esa razón es que nosotros debemos cuidarnos, debemos estar atentos, porque siempre Satanás y nuestro propio cuerpo va a querer desagradar a Dios. Y el que no peca, dice la Biblia, el que dice que no peca se hace un mentiroso. Porque como dije, con solamente el pensar, con los pensamientos pecamos. Pero ahí tenemos la puerta abierta de pedir perdón al Señor, de no hacerlo un hábito en nosotros, pecar con el mismo pecado, sino que nosotros podemos mantenernos, claro está, sin pecar. Pero este cuerpo es dado al pecado. Esta vida física, este anhelo por complacer a la carne, nos va a mantener en un constante pecar, al menos de que nos consagremos al Señor. Consagrarse es apartarse para Dios. Entonces, cuando decidimos eso, entonces tenemos la ayuda del Espíritu Santo que nos ayuda a no pecar, a mantenernos activos, a cumplir con las cosas de Dios. Entonces, amados, eso es el pecado. El pecado es muerte, porque nos separamos espiritualmente de Dios. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros nos morimos físicamente? Es decir, nos separamos del cuerpo. El alma, el espíritu se separa del cuerpo. ¿Qué pasa? Vamos a ver una historia en Lucas. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, hay una historia ahí, en esta porción, que mucha gente dice que es una parábola. Una parábola es una enseñanza, una historia que encierra una enseñanza. Pero esto no es una parábola, porque en las parábolas no mencionan nombres propios, es decir, no se mencionan nombres propios. En esta historia, en esta porción, en el capítulo 16 de Lucas, sí hay nombres. Dice que estaba Lázaro. Lázaro es un mendigo, es una gente que no tenía nada, que no tenía que comer ni siquiera, y que había un rico. El rico hacía banquete todos los días, y Lázaro quería comer de las migajas, es decir, de los pedacitos que caían de comida de esa mesa del rico. Él quería comer, y que los perros le lamían las llagas que tenía, es decir, las heridas que tenía Lázaro,
lo lamían los perros porque estaba en el suelo. Si no tenía nada, un polio cero. Y dice en Lucas capítulo 16 que los dos mueren. El rico que hacía banquete y que Lázaro también murió. Y que el rico fue sepultado. Y dice que Lázaro y el rico se encontraron en un lugar después que murieron los dos físicamente. Pero ¿qué resulta? Que los dos estaban en un lugar, pero ese lugar estaba separado, estaba dividido en dos partes. Estaba el seno de Abraham y estaba el lugar de tormento. Eso la Biblia lo llama como Hades. Entonces, ahí dice la palabra de Dios en esa porción en Lucas, que se encontraron los dos allá en ese lugar. Y eso es lo que ocurre cuando morimos, físicamente hablando. Vamos a un lugar de espera llamado Hades, que ya de por sí está dividido en dos, según sus obras aquí en la tierra. Y dice la Biblia que cuando el rico se encontró allá, vio a lo lejos a Lázaro, y el rico le pidió a Abraham, recuerden que Abraham es el padre de la fe de los judíos. Entonces, en este lugar, el rico le dijo a Abraham, mira, yo quiero que tú dejes que Lázaro moje la punta de su dedo en agua y que me venga y me lo ponga en la boca porque me estoy quemando. Y Abraham le dice, mire, tú tuviste muchos banquetes, muchos bienes allá en la tierra, y Lázaro males, ahora esté consolado y tú eres atormentado aquí. ¿Por qué no tomaste en cuenta a nadie cuando estabas allá? Y ahora este es consolado, pero tú debes ser castigado por la forma de proceder allá en la tierra. Entonces ahí comienza el rico y le dice, pero Señor, permite que él pase para acá. Y dice, no, mira, este lugar está separado por una gran cima. Es decir, cima con C es una gran altura, una montaña, y cima con S es una profundidad. Y lo que la Biblia establece ahí en Lucas es que hay una profundidad en el medio del lugar, que nadie puede pasar ni de allá para acá ni de aquí para allá. Y Abraham se lo explica, mira, nadie puede pasar porque están divididos por una gran cima que no hay paso. Entonces dice el rico, bien, entonces, como esto es así, estoy yo aquí padeciendo, sufriendo, yo quisiera que tú envíes a Lázaro a la casa ya de mi padre, allá en la tierra, para que le explique a mis hermanos que no vengan a este lugar, que se comporten y que obedezcan a Dios y que hagan caso a Dios, para que no vengan a este lugar. Y Abraham les contesta, mire, para eso tienen a los profetas allá, a los que predican y a los que hablan de parte de Dios. No, dice el rico, no, pero si alguien va de aquí, de la muerte, después de haber muerto y le explica a ellos van a hacer lo correcto. Dice, no, ellos tienen allá las personas que le explican eso, que allá le hagan caso a ellos, sino que se preparen. Entonces, amados, es una muestra, es una señal que Dios nos deja plasmado en la Biblia. Es un modelo, es una guía para que nosotros entendamos qué ocurre después que partamos de este mundo, después que sucede la muerte física, qué ocurre más allá. Y ahí podemos constatar de que hay un lugar donde vamos a ir hasta el día del juicio, donde vamos a estar ya inclusive separados, divididos entre los buenos y los malos, entre los que hicieron lo correcto y los que hicieron lo incorrecto. Entonces debemos estar cuidadosos de nuestra alma. Cuando morimos, nosotros sepamos
cuando morimos físicamente, sepamos dónde vamos a ir. O tengamos esa esperanza de ir a ese lugar del seno de Abraham, donde explica ahí en Lucas. Porque si vamos al lugar de tormento, vamos a estar atormentando tanto por nosotros mismos y también por lo que dejamos aquí en la tierra. Es decir, las personas que queremos. Aunque hay personas que no quieren a nadie, pero se van a topar con una realidad bastante difícil. Entonces, amados, debemos cuidarnos de no estar muertos espiritualmente hablando aquí en la tierra, porque cuando nos morimos físicamente en esa condición, tenemos problemas y repercute allá en los cielos. Tenemos problemas desde el Hades, que es una sala de espera hasta el día del juicio. Y ahí tenemos esa porción bastante interesante que nos da luz de lo que ocurre después que nos morimos físicamente hablando. Después que ocurre eso, amados, después que ocurre la muerte física y que se haya cumplido todo lo que dice la palabra que se va a cumplir antes de que venga el Señor, entonces después que pase todo eso, vamos a tener la segunda muerte, si no hacemos la voluntad del Señor aquí en la tierra, la segunda muerte. La Biblia habla muchísimo sobre eso. Vamos a buscar en el capítulo 21 del último libro de la Biblia, Apocalipsis. Busquen Apocalipsis capítulo 21 versículo 8, dice ahí: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. ¿Se entendió? La segunda muerte. Eso ya después del juicio, después que el Señor nos tenga frente a Él, después que morimos físicamente, vendrá el día del juicio después de un tiempo. Porque debe, como dije, cumplirse todo lo que dice la palabra antes del fin. Y cuando estemos en presencia del Señor en el día del juicio, entonces ahí es que el Señor va a decir si van para la derecha o para la izquierda, si van para el infierno o para la gloria eterna. Y esa es la segunda muerte, cuando el Señor envíe a las personas al lago de azufre. Dice ahí la palabra del Señor. Una simbología para que entendamos que es un lugar de tormento eterno. Entonces, la segunda muerte, que es la separación eterna del alma y Dios. Ojo, hay una primera muerte que es la muerte espiritual, que es la separación entre Dios y nosotros y el alma, que puede ser temporal aquí en la tierra. ¿Por qué temporal? Porque tenemos la oportunidad de remediar esa situación convirtiéndonos, arrepintiéndonos de los pecados que hemos hecho y bautizándonos para perdón de los pecados. Se puede corregir eso aquí mientras estamos vivos. Pero ocurrirá una segunda muerte, que es una separación eterna entre Dios y el alma por no haber cumplido con lo que dice la palabra del Señor, con lo que dice los designios del Señor. Y debemos tener cuidados, amados. La segunda muerte es eminente para aquellos que no cumplan con la voluntad del Señor. Lo tenemos registrado en la Biblia completa. Miren, Apocalipsis capítulo 20. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 13, nos dice la palabra: y el mar entregó los muertos que vivían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Es decir, eso ocurrirá después que nosotros moramos físicamente, que vayamos al Hades, en la sala de espera, y ahí vamos a estar hasta el día del juicio. Cuando vayas al día del juicio, según tus obras, serán juzgados según sus obras. Según nuestras obras vamos a ser juzgados. Entonces, si nos encuentran de una manera incorrecta por nuestros actos, entonces vamos a sufrir la segunda muerte, que es la separación eterna de nosotros y Dios. Y ahí vamos a estar separados eternamente de Dios. Ya no tendremos perdón, ya no tendremos oportunidad de más nada. Después que nos moramos físicamente, no tendremos oportunidad de más nada. No podemos hacer más nada. Por eso es que los muertos no existen. Es decir, lo muerto como tal, es decir, una persona de que me salió, eso no es posible, porque en Lucas leímos la palabra que el lugar de espera, el Hades, está dividido en dos,
y que nadie puede pasar ni de allá para acá, ni de aquí para allá. Ahí nos dice también que él le pidió que mande a Lázaro a la tierra para que le avise a los hermanos para que no vayan a ese lugar. Y Abraham dice, eso no se puede, ya no pueden ir para allá otra vez. Entonces no es verdad que los muertos salen. No es verdad que una gente después que se muere físicamente puede de que revivir y venir aquí como un espíritu y que eso no aparece. Son demonios con apariencia de esa gente muerta. Y así debemos comprender lo que dice la palabra del Señor. Entonces, amados y amadas, procura estar vivo espiritualmente. Procuremos hacer la voluntad del Señor para estar vivo espiritualmente hablando. Y cuando venga nuestra muerte física, estemos a cuenta con el Señor y vayamos a ese lugar de espera, pero del lado correcto. Ya cuando el día del juicio venga, entonces no vamos a disfrutar de la segunda muerte, no vamos a tener que morir por segunda vez, sino que ya el Señor nos haya salvado por nuestros actos aquí en la tierra, desde que nosotros partamos de aquí. Que el Señor te bendiga mucho y espero que hayan comprendido qué es la muerte. Y pregúntate si estás muerto ya en este momento, si quieres volver a vivir, porque puedes volver a vivir arrepintiéndote, convirtiéndote y bautizándote para perdón de los pecados. No para pertenecer a la iglesia, como dije, no para pertenecer a darte una oportunidad en la iglesia, sino para perdón de los pecados. Eso significa para no estar muerto espiritualmente hablando. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a estar vivos. Yo tomé la decisión hace mucho tiempo de estar vivo. Y cuando fallo pido perdón por esa razón, porque tuve la oportunidad de revivir, de vivir de nuevo. Y el Señor nos ayude y espero que te ayude a ti también, que me está viendo, a estar vivos. A estar vivos para que no ocurra en nosotros la segunda muerte, que es la separación eterna de nosotros y Dios. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima, si Dios así nos lo permite.